¿Qué es lo que son las pruebas de sumisión que todos tenemos a veces en las aflicciones que sufrimos, en comparación con lo que pasó Jesucristo? Si Dios en su providencia nos dice que debemos ser como niños, qué fácil somos llevados a gritarle, qué listos estamos para ser desobedientes y tercos. O si Dios pone su mano sobre nosotros para provocarnos dolor intenso en el cuerpo, qué listos estamos para estar descontentos, inconformes e impacientes con el Señor. Cuando el inocente Hijo de Dios, que no merecía sufrimiento, pudo someterse sin protestar a sufrimientos inconcebiblemente más grandes, y dijo una y otra vez, que se haga la voluntad de Dios, cuando fue traído ese terrible horno de fuego en el que iba a ser echado, para que pudiera ver adentro de él, y tuviera una visión completa de su fiereza, cuando su carne se compungió en él, y su naturaleza estaba en tan conflicto, que su cuerpo estaba cubierto de un sudor de sangre, que caía en grandes gotas al suelo. Aún así, su alma se rindió calladamente, para que la voluntad de Dios fuera hecha, antes que la voluntad o inclinación de su naturaleza humana. Si la ira de Dios fue tan terrible cuando Cristo la esperaba, su naturaleza humana fue abrumada por el miedo a ella, y su alma fue sorprendida, y su cuerpo cubierto con sudor de sangre. Entonces, ¿qué tan tontos son los pecadores que están amenazados por la misma ira de Dios y están condenados a ella? Y están calmados y callados, y sin preocupación, en vez de estar llenos de tristeza y presionados, están yendo con un corazón tranquilo y sin preocupación en esta vida. En vez de estar llorando en amarga agonía, con frecuencia alegres y contentos, comiendo y bebiendo, durmiendo tranquilos, continuando en pecado, provocando la ira de Dios más y más. Y lo peor, sin ninguna preocupación. ¡Qué embrutecidas son esas personas! Dejen a los pecadores insensibles considerar que esa miseria, de lo que están en peligro por la ira de Dios, es infinitamente más terrible que eso. El miedo que ocasionó la agonía de Cristo y el sudor de su sangre es más terrible, porque se diferenciará en su naturaleza y en su grado, y también se diferenciará en su duración. Cristo sufrió eso, que como muestra el honor de la ley divina, era equivalente a la miseria de los condenados, y en cierto grado fue el mismo sufrimiento, porque era la ira del Dios mismo, pero en otro respecto, era bastante diferente, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?, dice la Biblia. Aquí él se llama a sí mismo el árbol verde, y al malvado hombre el seco, mencionando que la miseria que vendrá en los hombres malvados va a ser mucho más terrible que la que él sufrió, porque será un juicio severo por toda la eternidad. Los malvados en el infierno van a saber que él no es su Dios, sino su juez y enemigo irreconciliable.